Es un informe, va a ser chiquito, 15 minutos como mucho. Ah, bueno. ¿Puedo compartir pantalla ya? Creo que sí, Tato, porque creo que es libre ahora. Ah, ok, ok. Sí, puedes, tampoco. Bueno, ahí se ve, Aníbal. Sí, se ve perfecto. Bueno, Carlos, empezamos entonces. Sí, dale, adelante, por favor. Bueno, la idea es hoy hablar un poco de intubación traqueal despierto, hacer una actualización del tema, eh, ver Claro, las yo no últimas te presenté recomendaciones. porque doy por descontado que todo el mundo te conoce. Disculpame, vos estabas esperando, yo te presenté. Pero me di cuenta No, que, sí, estaba esperando algún tipo de presentación, Monofil. bueno, yo quiero leer el currículum del doctor. No, ¿Tienen no. 5 minutos? Bueno, no, nada, vamos a hacer una actualización de vía aérea, que esto le habíamos pedido al doctor Fornari, que siempre se ha dedicado a este tema, que nos dé una visión de lo último que está pasando en vía aérea, ya que permanentemente estamos invadidos de información, así que va a ser muy interesante escucharte. Discúlpame que no te presenté, Tato, ¿eh? Te pido No, perdón. no pasa nada, dale. Bueno, empezamos. Gracias, Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. Como les decía, la idea es posicionarnos en este tema de la intubación traqueal despierto, hacer una actualización de las últimas recomendaciones que tenemos y ver qué es lo que podemos hacer en el hospital. Todo lo que vamos a ver a continuación tiene un grado de evidencia, solamente recordarles así rápidamente cómo eran los grados de evidencia, y cada una de las cosas que vamos a decir o que voy a decir tienen este grado. Eh, Todo lo vamos a tratar de basar en las recomendaciones y sobre todo de los algoritmos. Podemos estar de acuerdo o no, en tener una ayuda a memoria, pero básicamente todas las sociedades de anestesia tratan de basarse en algún tipo de algoritmo. Y nosotros, o yo básicamente me quiero basar en dos, en el de la Sociedad Americana de Anestesiología, que es este, que ya va a cumplir 10 años en el año 2022. Las nuevas recomendaciones ya están y las pueden ver. Realmente les tengo que decir que esperamos 10 años, pero son bastante confusas, muy confusas las del 2022, y prefiero centrarme en las que tenemos del año anterior, de la última recomendación, en donde siempre tenemos un sector verde, un sector amarillo y un sector rojo. Esto no lo pone ASA, pero yo se lo agrego como para saber en qué sector del algoritmo estamos, y siempre tenemos las recomendaciones previas de cómo nos preparamos, y siempre para esto tenemos tiempo, ya que estamos en una parte verde, tranquila, en las cuales tenemos que leer todas estas cosas y estas recomendaciones. Cuando ya pasamos al paso siguiente, en este caso hacer una intubación despierto, ya empezamos a tener una alerta, y es una alerta amarillo, y ahí empezamos a tomar las decisiones de cómo vamos a intubar el paciente. En esto es bastante claro el algoritmo de la Sociedad Americana de Anestesia, pero fíjense ustedes que el que hace la DAS en el año 2019, hace 2 años apenas, lo binario que es este algoritmo es muy sencillo, siempre nos da solamente 2 alternativas y tiene todo un apartado para la intubación despierto, donde rápidamente nos dice todas las cosas que tenemos que tener en cuenta para poder intubar a nuestro paciente despierto. Ahí ustedes tienen un código QR que si le toman una fotografía pueden acceder al algoritmo de la DAS, pero rápidamente ustedes con este tipo de algoritmo pueden acceder a una intubación despierto de un paciente. Después lo vamos a ver un poco más en detalle, yo ahí se los muestro un poco más grande, y fíjense
que se divide en 4 ramas, en las cuales le hacen hincapié a la oxigenación, a la topicalización, a tener toda una performance durante la intubación. Y fíjense que la sedación hace mucho hincapié en cómo revertirla, y después van a ver que inclusive cuando apuntan a la sedación, la S la ponen en minúscula porque es lo que menos importante es a la hora de intubar a un paciente despierto. Entonces, lo que vamos a recorrer durante estos próximos minutos son todos estos ítems, y si llegamos con el tiempo podemos ver en el punto número 12 un caso clínico que vamos a resumir todo lo que estamos viendo ahora. Entonces, vayamos rápidamente a las indicaciones. En las indicaciones, siempre la historia previa de una intubación dificultosa le tenemos que dar suficiente importancia. Muchas veces pensamos que porque otra persona, otro anestesiólogo no lo pudo hacer, nosotros sí lo vamos a poder resolver, pero recuerden que el grado de evidencia de que un colega no pudo intubar a un paciente es muy alto. O sea que cuando interroguen a un paciente y le digan a mí no me pudieron intubar en tal lado, tómenlo con mucha precaución. Si nosotros hacemos una vía aérea dificultosa prevista por examen físico, el paciente tiene una tumoración en la boca, no abre la boca, obviamente estamos en presencia de un paciente que no vamos a poder intubar. Si tiene un traumatismo de la cara o de la columna cervical, también. Pero un punto muy importante, y para mí es algo que nos va a hacer tomar la decisión de intubar a un paciente despierto, es si vamos a poder ventilar al paciente con máscara facial o con un dispositivo extraglótico. Si no lo vamos a poder intubar de esta manera, no pasemos a dormir y relajar el paciente, hagámoslo despierto. Y eso es muy importante porque es un punto de inflexión. Entonces, si nosotros tenemos estos tipos de pacientes que hemos todos intubado en nuestro hospital, estos son todos pacientes de nuestro hospital, obviamente no vamos a tener dudas y vamos a decir a este tipo de paciente yo lo intubo despierto y con un video broncoscopio, porque son pacientes que ya al examen físico sabemos que son dificultosos, tienen una tumoración en la boca, en la lengua, y no vamos a poder colocar una pala de laringoscopio. El tema, como les decía antes, es ese punto de inflexión en el cual tenemos zonas grises y no sabemos si lo intubamos con un videolaringoscopio o lo intubamos con un fibrobroncoscopio. Y el punto de inflexión es saber si vamos o no a poder ventilar a nuestro paciente. Y recuerden que la incidencia de ventilación con máscara facial tiene este porcentaje que le muestro, y muchas veces decimos, bueno, pero si no lo podemos ventilar con máscara facial, le ponemos un dispositivo supraglótico y lo solucionamos. Fíjense que la incidencia de dificultad de ventilación a través de un dispositivo extraglótico llega casi al 5%, con lo cual no confiemos que si no lo podemos ventilar con una máscara facial, lo vamos a poder ventilar con un dispositivo extraglótico. ¿Y cuál es la condición esta tan compleja? Bueno, la condición de no poder ventilar a un paciente se ve reflejado por todo esto, porque no podemos sellar bien la máscara, porque perdemos gas o porque tenemos una resistencia al ingreso y egreso, y ahí es donde nos ponemos nerviosos y decimos, bueno, ¿qué hacemos? Hacemos la maniobra bimanual, como la foto que estamos teniendo, le damos la bolsa a un colega. Bueno, todo esto obviamente ahora está reflejado con el tema de la relajación prematura. Nosotros antes no relajábamos a los pacientes hasta no saber si los ventilamos, eso cambió totalmente, ahora los relajamos previamente a saber si lo estamos ventilando bien o mal, y eso nos da la posibilidad de empezar a ventilar a nuestro paciente. Pero si nosotros tenemos este tipo de predictores, un índice de masa corporal mayor a 30, si el paciente tiene barba, si es roncador, si tiene más de 55 años, desdentado, o tiene una limitada protrusión mandibular, si yo tengo 2 predictores de estos, tengo un valor predictivo positivo muy alto para poder ventilarlo con máscara facial. Y eso es un punto de inflexión muy importante en el cual nosotros tenemos que decidir, bueno, a este tipo no lo duermo, no lo relajo y lo ventilo y lo intubo con un videobroncoscopio. Las contraindicaciones, y bueno, si el paciente se niega porque tuvo una experiencia previa muy mala, eso nos ha pasado, que por ahí fue muy traumática la intubación con un fibro despierto, y el paciente la próxima vez que se tiene que intubar, porque por ahí son pacientes que requieren una nueva cirugía, no lo quieren. Si el paciente no es cooperativo, si está alcoholizado, o si es un paciente pediátrico y no se deja hacer ningún tipo de topicalización, todo eso hace que si tenemos un paciente combativo no podamos, o si el paciente tiene una alergia documentada a los anestésicos locales, porque van a ver que vamos a usar muchos anestésicos locales. Siempre
muy importante tener una estrategia y planificación. Esto es para todo tipo de anestesia, pero particularmente a esto. Entonces, si nosotros podemos tener una visita anestésica previa, evaluar consensudamente la vía aérea, tener un plan principal y planes alternativos, describirle la técnica al paciente y a los colaboradores que vamos a tener, obviamente hacerle firmar el consentimiento informado, tener un orden en el escenario, la elección de la vía de acceso, si la vamos a hacer por nariz o por boca, qué dispositivo vamos a utilizar y tener un checklist. Es muy importante tener un checklist de todas las cosas que vamos a hacer, nos va a ayudar muchísimo. La intubación traqueal despierto, el entorno para hacerlo, como muchas de las cosas que hacemos nosotros, es el quirófano. Es el quirófano. Pero si nosotros tenemos que ir hasta una sala de urgencias, si tenemos que ir a la terapia intensiva o al shock room de nuestra guardia, deberemos aplicar todos los mismos cosas que hacemos en el quirófano, la tenemos que aplicar en la misma sala de urgencia. Perdón, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto, chicos? Silencio el micrófono porque no lo podemos silenciar acá. Gonzalo, me parece, Pinel. Hola, si pueden silenciar los micrófonos, por favor. Gracias. Bueno, seguimos. Obviamente todos los monitoreos que utilizamos van a ser los mismos que utilizamos en el quirófano. Eso es una recomendación muy importante. Si nosotros salimos de nuestro entorno, utilizar lo mismo que utilizamos en todos lados. Y es muy importante que si vamos a intubar a nuestro paciente despierto, una recomendación fuerte es que el paciente esté a 45 grados. No lo tenemos que poner acostado, sino a 45 grados nos va a ayudar mucho la anatomía de ese paciente a poder resolverlo. Con respecto al orden en el escenario y cómo vamos a actuar para la intubación despierto, estas son dos recomendaciones de la DAS. En el año 2020 hace dos tipos de recomendaciones. Fíjense que acá está el operador a un lado, el asistente al otro y el segundo anestesiólogo en los pies. Yo realmente les pido disculpas, pero no entiendo este tipo de recomendación. En la segunda recomendación ponen al operador y al asistente desde la cabecera y el segundo asistente a la derecha del paciente, manejando las bombas y el monitoreo. Esta es una recomendación que la puedo entender un poco más, pero realmente para mí no es la óptima, y esto se lo digo con un grado de evidencia de todas las intubaciones que he hecho de paciente despierto. Para mí la mejor recomendación es esta, y es el tener al paciente en 45 grados, el segundo anestesiólogo en la cabecera del paciente, el operador, primer anestesiólogo a la derecha, y el asistente atrás. ¿Y esto por qué? Porque el operador va a mirar el monitor que tiene el video monitor donde tenemos el carro de intubación que lo ponemos a la izquierda del paciente. Vamos a poder ver el monitor también que tiene el paciente colocado. El asistente me va a poder ayudar a mí desde atrás y va a poder acceder al carro que tiene atrás con todas las cosas de intubación. El asistente también puede ver el monitor que estamos intubando nosotros, y el segundo anestesista va a poder ver las bombas, la máquina de anestesia y el monitor del paciente, y sobre todo va a poder acceder a la cabeza del paciente sin pelearse y luchar conmigo en la cabecera. Con lo cual, para mí, una alta recomendación es este tipo de planificación y orden en el escenario para poder intubar al paciente despierto. Con respecto a la elección de la vía de abordaje, fíjense que no hay diferencias entre hacer el abordaje nasal u oral. Tiene un grado A, un grado alto. No hay diferencias siempre y cuando, obviamente, el paciente o tenga un trismus, que sí o sí tengo que entrar por nariz, o tenga una masa dentro de la boca que también tengo que entrar por nariz, o por el contrario, si el paciente tiene una fractura, tengo que entrar por boca porque puede tener una fractura de la base de cráneo. Entonces, digamos, ante las dos posibilidades no hay una evidencia de que una sea mejor que la otra. Tenemos que evaluar paciente a paciente a ver si nos conviene entrar por nariz o por boca. Si ambas son factibles es lo mismo. Así que eso es muy importante. Si nosotros vamos a entrar por nariz, hay que hacerle evaluaciones previas, podemos mirar las imágenes o simplemente tapar una u otra narina y ver por dónde mejor respira el paciente, y por la que mejor respira el paciente es por la que vamos a ingresar.
Si vamos a ingresar por boca, tener siempre en cuenta que el paciente puede morder nuestro videobroncoscopio y nos quedamos sin un dispositivo que tiene un alto valor, un alto costo, con lo cual es muy importante proteger la mordida del videobroncoscopio. Y para eso están todos estos tipos de cánulas, para proteger la mordida y para hacernos más fácil el acceso anatómico a la vía aérea. Hay muchas, están todas estas, la Guedel, la Wasapia, la Berman, pero la que recomiendo yo altamente es la Bama, que es la que tenemos acá en el hospital. Tiene una anatomía muy fácil de seguir y tiene esta tapa que ustedes ven ahí adelante, que cuando se saca podemos liberar el tubo endotraqueal y sacar este dispositivo dentro de la boca. Entonces, refuerzo esto, si vamos a entrar por boca, siempre poner un dispositivo para proteger nuestro videobroncoscopio, que no lo muerda, y también facilitar la anatomía. Esta es otra pregunta que siempre nos hacemos. ¿Es lo mismo intubar con un videolaringoscopio despierto que con un videobroncoscopio despierto? Bueno, realmente todos los estudios que busqué, el grado de evidencia A nos dice que es exactamente lo mismo. A mí me resulta, y todas las veces que lo he querido hacer, me resulta mucho más difícil hacerlo con un videolaringoscopio. Los bloqueos que hay que hacer y la anestesia tópica para poner la pala del laringoscopio siempre me resultaron más dificultosos que acceder con un videobroncoscopio a ese paciente. Pero si uno se ajusta a la evidencia, nos dice que es exactamente lo mismo. Yo puedo elegir tanto un videolaringoscopio como un videobroncoscopio para acceder a la vía aérea del paciente despierto. También nos dice que podemos utilizar como guía, en lugar de una cánula de Bama, como les mostré antes, un dispositivo extraglótico con el paciente despierto y acceder a la vía aérea con el paciente despierto con una máscara laringia colocada. A mí realmente me resulta sumamente complejo, lo he querido hacer, la topicalización es muy abundante como para que tolere la máscara laringia el paciente despierto y pasar un videobroncoscopio a través de la máscara laringia, pero hay publicaciones al respecto. Y otra cosa que siempre me he preguntado es si los videobroncoscopios desechables tipo Ambuescope tienen el mismo resultado que si utilizamos un videobroncoscopio de Storz. Y la verdad que cuando busqué la bibliografía nos dice que es exactamente lo mismo. Y a mí me resultaba siempre pensar que tenía que intubar con un Ambuescope paciente como que iba a ser mucho más dificultoso porque lo veía, bueno, la evidencia, y le digo que este estudio de Christensen del año 2013 habla de que se puede hacer exactamente tanto con uno desechable como con uno no desechable. Con respecto a la elección del tubo, es muy importante saber que uno tiene que tomar la medida del diámetro del tubo lo más pequeño que se ajuste al videobroncoscopio. Si yo voy a usar un tubo 8,5 y tengo un videobroncoscopio de 3,5 milímetros, obviamente voy a poder hacer la videobroncoscopía, pero cuando quiera bajar el tubo se me va a trabar en los aritenoides y no lo voy a poder descender. Con lo cual siempre tengo que elegir el tubo que se acerque más al videobroncoscopio que tengo. Si después le tengo que poner un tubo más grande, usaré un intercambiador y lo cambio. Pero utilicen el tubo más pequeño que puedan de entrada. Y con respecto a la lubricación, es muy importante tenerlo lubricado y hay mucha recomendación en calentarlo en una solución salina y esto hace que el tubo adopte la forma de la vía aérea y baje de mejor manera. Con respecto a qué tubo utilizar, bueno, las recomendaciones son o el tubo de Brain, que es el que se usa para intubar a través del Fast Track, o un tubo de Parker, que nosotros no lo tenemos en la Argentina, o utilizar un tubo espiralado, que ese es el que más tenemos nosotros en los quirófanos. Acá le muestro los tres. El tubo de Parker tiene la característica esta que tiene como un pico de loro, que hace que se ajuste al fibro, pero no lo tenemos, sería lo ideal. El tubo de Brain podemos tener desechables, pero es muy caro, y si no, utilizar un tubo espiralado, el más pequeño que podamos colocarle a ese paciente, es lo ideal. Con respecto a los checklists, bueno, no me voy a detener en esto, pero si nosotros pudiéramos desarrollar una lista de chequeos para hacer una intubación despierto y podamos tener todos los puntos, es ideal.
un día tendríamos que tomar qué es lo que tenemos nosotros en nuestros quirófanos, hacer esa lista de chequeo, y si un día tenemos que ir a la central de emergencia o a la terapia intensiva a intubar, tendríamos que seguir toda esa lista de chequeos que queremos hacer. Dijimos que nos íbamos a detener en la parte del algoritmo de la DAS sobre la intubación despierto, que es este STOP, y la S, fíjese que está en minúscula porque significa la sedación, y la ponen en minúscula porque dentro de todas las recomendaciones es la que menos le deberíamos dar importancia. Después las otras es la oxigenación del paciente, la topicalización y qué performance vamos a tener para ese paciente. Siempre comprobar la colocación correcta del tubo una vez que terminamos. Y esto lo hacemos visualizando el pasaje del tubo y teniendo la capnografía cuando terminamos el procedimiento. Con respecto a la profilaxis de aspiración, si nosotros dijimos que esto no lo vamos a hacer en una emergencia, siempre vamos a tener nuestro paciente en ayunas, con lo cual uno no debería estar matándose con el tema de la aspiración. Pero bueno, si nosotros tenemos dudas sobre el contenido del estómago, deberíamos hacer una ecografía gástrica o tratar de practicar estos medicamentos al paciente que van a hacer que se acelere el vaciado gástrico o que el pH del contenido gástrico no sea tan ácido. Con respecto a los anticialagogos, si nosotros vamos a entrar por boca, lo mejor es tener la mucosa seca para que nuestros anestésicos locales actúen de la mejor manera. Pero recuerden siempre que los anticialagogos pueden tener efectos indeseables, y esto tiene un grado de evidencia D, con lo cual tenemos que tener cuidado qué es lo que vamos a usar como anticialagogos. Repito, el anticialagogo hace que no haya un mar de saliva dentro de la boca, y cuando nosotros usemos nuestros anestésicos locales, actúen donde nosotros queremos que actúe. Y si nos vamos a meter con un fibrobroncoscopio, que no haya saliva es muy importante porque si no, no nos deja ver. Entonces acá tenemos todos los anticialagogos que contamos en la actualidad: glicopirrolato, atropina y osina. Pero, ¿cuál sería el mejor agente? Las dosis se las dejo ahí, la podemos recordar o lo podemos poner en nuestro checklist, pero lo importante saber es cómo va a actuar el anticialagogo en los diferentes estamentos de nuestro paciente. La atropina va a tener una poca afectación de la sedación, tiene un efecto anticialagogo recomendable pero bajo, pero va a tener un alto aumento de la frecuencia cardíaca, y en algunos pacientes no lo deberíamos usar. La escopolamina nos va a dar un efecto de sedación muy alto que no lo voy a poder manejar, y por ahí tengo a un paciente 2 días dormido después de la intubación. Entonces lo más recomendable es el glicopirrolato, que no actúa sobre la sedación, yo voy a usar otro agente para sedarlo, y no actúa tanto sobre la frecuencia cardíaca, con lo cual sería muy importante tener glicopirrolato en nuestra farmacia. Con respecto a los vasoconstrictores, si yo voy a entrar por nariz, es muy importante, un alto grado de evidencia, grado A, que produzca primero vasoconstricción de la mucosa nasal para que cuando yo pase el fibro o descienda al tubo no sangre, porque si yo tengo una epistaxis en el medio de la intubación, realmente no es recomendable y puede llegar a ser una catástrofe. ¿Y cuáles son los vasoconstrictores que voy a usar si voy por nariz? Lo más recomendable que podemos tener en la farmacia todo el tiempo, pero a veces la voy a pedir y no está, es la oximetazolina. La oximetazolina son las gotitas nasales comunes, vasoconstrictor, no aumenta tanto la frecuencia cardíaca y sí produce una vasoconstricción adecuada que yo voy a poder pasar el fibro. La fenilefrina y la adrenalina, bueno, pueden aumentar muchísimo la frecuencia cardíaca o la presión arterial, sobre todo si no hago bien la dilución. Y la cocaína al 4% nosotros no lo tenemos como presentación farmacéutica en ningún hospital de la Argentina. Con respecto a la oxigenación, ya vimos que todos los algoritmos, y el de la DAS sobre todo, nos recomiendan fuertemente que durante todo el proceso de intubación yo esté oxigenando al paciente. Y fíjense que si yo estoy oxigenando al paciente con una cánula de bajo flujo, como las que usamos habitualmente, el porcentaje de saturación es alto, puede llegar hasta un 16%, pero si yo en cambio utilizo una cánula de alto flujo, que esté humidificada y calentada, el grado de saturación es muy bajo, de 0 a 1.5, con lo cual
Ahora la recomendación fuerte es utilizar una cánula de alto flujo cuando yo estoy con el paciente despierto, levemente sedado, y lo voy a intubar con fibro. Con lo cual sería muy recomendable tener esto dentro del quirófano para poder darle una cánula de alto flujo a nuestros pacientes. Con respecto a la anestesia tópica, esto es muy importante porque la alta tasa de éxito va a depender de esto. Si yo no hago una adecuada anestesia tópica, yo por más que le dé sedación, no voy a poder darle el confort necesario al paciente. ¿Y cuál es el anestésico más recomendado? La lidocaína, por todos los beneficios que tiene. ¿Y cuál es la dosis máxima? 9 miligramos kilo, que es la que sabemos, de peso magro, y esto tiene una evidencia grado C. Pero tengan en cuenta la dosis total, porque a veces le damos después lidocaína para que no le duela el propofol, o la estamos usando en obstetricia y ya le hicimos un bloqueo, o en ortopedia. Recuerden la dosis total y no solamente la que estamos topicalizando, porque nos entusiasmamos con el puff de lidocaína al 10% y cada vez que le hacemos un puff le estamos dando una dosis interesante de lidocaína. Y siempre tener en cuenta que si estamos haciendo esto podemos tener una intoxicación por anestésico local, con lo cual deberíamos tener la emulsión lipídica cerca para cualquier tipo de emergencia que tengamos. Recordar también que la anestesia tópica se puede utilizar con nebulizador, atomizador o combinar las dos cosas. El nebulizador es muy bueno, podemos utilizar lidocaína al 2%, 5 a 3 mililitros, colocar un nebulizador de los viejos, de los que tenemos nosotros en quirófano, que hacen una gota gorda, no un nebulizador ultrasónico, porque yo no quiero ir a nebulizar el alveolo, quiero nebulizar la vía aérea superior. Entonces tenemos que utilizar estos nebulizadores viejos. Y esto es especialmente adecuado en pacientes que tienen una presión intracerebral aumentada o una presión intraocular aumentada, que yo no quiero instrumentarlo para que aumente más la presión. Le pongo la nebulización y anda bárbaro. Ahora, si yo tengo un pediátrico que no se deja nebulizar en la casa, menos se va a dejar nebulizar cuando está en un quirófano. Así que nosotros deberemos elegir la mejor opción. Y este es el nebulizador que deberíamos tener, el más viejo que tenemos, el que hace la gota más gorda y el que queda topicalizado toda la parte superior de la vía aérea. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente con un traumatismo cervical y no lo queremos movilizar, esto es muy adecuado para poder hacer una adecuada nebulización de la vía aérea. Con respecto a los atomizadores, el spray de lidocaína al 10% está en todos lados, pero recuerden la dosis que le están dando cada vez que le hacen un PAF. Y la lidocaína, que muchas veces o muchos años recomendamos que fuera al 2%, al 4%, perdón, que es la que usamos en oftalmología, no tiene sentido, podemos usar tranquilamente al 2%, no hay ningún trabajo que recomiende una más que la otra. Y con respecto a los atomizadores, tenemos varios modelos, varias marcas, son muy buenos estos que son maleables y podemos adecuar la forma, y hay algunos que vienen con muñequitos para hacerlo en pediatría. Realmente a mí me resultó muy, muy difícil poder bloquear o atomizar un paciente pediátrico. Y si el paciente tiene una adecuada apertura bucal, es el adecuado para usar y podemos llegar a donde queremos. Con respecto a los bloqueos regionales, los bloqueos regionales están muy relacionados con la toxicidad sistémica. Entonces, realmente la recomendación es que el que lo sabe hacer lo haga, y si no lo sabemos hacer, no lo hagamos, porque no tiene ningún beneficio sobre la topicalización, pero sí tiene muchísimas más complicaciones de absorción de anestésicos locales. Igual los voy a explicar rápidamente porque me interesa que por lo menos sepan el primero. Nosotros siempre tenemos que dividir la vía aérea en superior, media e inferior y recordar anatómicamente por cuál está inervado. Si nos vamos a la superior, recordar que son todas ramas del trigémino, que son el que tenemos que bloquear. Si queremos ir a la vía aérea media, recordar que tenemos que bloquear el glosofaringio. Y si nos queremos ir a las cuerdas vocales o tráquea, tenemos que bloquear todas las ramas del vago. Entonces, si vamos a ir por nariz, porque el paciente nuestro no abre la boca o tiene una tumoración, debemos tratar de bloquear todas las ramas del ganglio térico palatino y del etmoidal anterior. Y esto lo hacemos muy sencillo con dos hisopos largos, esos hisopos que ahora son tan famosos durante la pandemia para hisoparnos, estos hisopos largos embebidos en lidocaína al 2% y colocados de esta manera
uno paralelo al techo de la nariz y el otro paralelo al piso, hace que bloqueemos los dos ganglios, lo sacamos, lo volvemos a hacer hasta 3 veces, y con esto el pasaje que vamos a hacer de nuestro videobroncoscopio por nariz, en caso que el paciente no podamos intubarlo por boca, hace que realmente el paciente lo tolere mucho mejor. Acá tenemos algunas imágenes de hisopos colocados en pacientes que no tenían apertura bucal. Y si no tenemos hisopo, se puede utilizar una torunda embebida y apelotonada en la nariz, pero fíjense el ceño fruncido del paciente, cómo cambia, esto es bastante más molesto. Y si no tenemos ninguna de estas dos cosas anteriores, podemos usar un teflón de un Avocat, colocarlo de esta manera e instilarlo. Yo se los muestro, pero si alguna vez lo hicieron a algún paciente, lo que le molesta al paciente hacer esto es abismal, con lo cual se los muestro, pero no lo recomiendo para nada. Con respecto al plano medio que dijimos, vamos a bloquear el glosofaringeo, y esto es sobre todo si vamos a hacer una intubación vigil con un videolaringoscopio o un laringoscopio y queremos disminuir el reflejo de la arcada, tenemos que bloquear el glosofaringeo. ¿Y cómo lo bloqueamos? Bueno, podemos hacerlo por vía anterior o posterior. Por vía anterior, tomamos un bajalengua, corremos la lengua, se hace esa canaleta de costado, y en esa canaleta colocamos la aguja, aspiramos, porque recordemos que por allí transcurren vasos, y colocamos lidocaína, 2 mililitros de cada lado, podemos bloquear el glosofaringeo de los dos lados, y de esa manera podemos llegar a colocar nuestra pala de laringo sin que el paciente haga arcadas. Por vía posterior también tenemos que hacer la canaleta, pero en realidad la aguja pasa por detrás de la arcada, la arcada palatofaringea, y bloqueamos por detrás. Esto es bastante complicado porque por ahí de atrás discurre la carótida, pero bueno, con una buena técnica uno puede pinchar por detrás, aspirar, y si no viene sangre, instilar 2 mililitros de cada lado. Entonces lo que tenemos que hacer para esto, necesitamos un bajalengua, una aguja de Raki, podemos podemos topicalizar un poco con el puff de lidocaína para que al paciente no le moleste tanto, y con el bajalengua y la aguja de Raki doblada a 45 grados en la punta, podemos bloquear el glosofaringeo de cada lado para colocar la pala de laringo. Esta paciente, recuerdo, era una paciente que se había suspendido 2 veces, tenía una calasia y cada vez que la dormían regurgitaba, y la intubamos despierta con un videolaringoscopio después de haberle bloqueado de los dos lados del glosofaringeo. Fíjense que no tiene una disminución de la apertura bucal. El motivo de la intubación despierto fue las regurgitaciones que tuvo la paciente. Otro tipo de bloqueo es el del laringio superior. Uno tiene que buscar el cuerno del hioides, desplazarlo al lado contrario y inyectar. Este es un bloqueo que realmente se está dejando de hacer porque pasan los vasos muy cerca de la tiroides y realmente no es recomendable utilizarlo. Y otras dos técnicas que sí se pueden utilizar es la anestesia transtraqueal y el spray as you go, que es el spray que hacemos con el videobroncoscopio a medida que vamos avanzando. Con respecto a la transtraqueal, tenemos que buscar la membrana cricotiroidea, que es la membrana relativamente avascular, hacer un pequeño abón con una aguja mosquito, y una vez que hacemos el abón, colocamos un Avocat, le dejamos el teflón, y con eso el paciente tose, le hacemos 4 mililitros de lidocaína, el paciente tose y se topicaliza toda la vía aérea. Para mí es muy traumático, yo no lo recomiendo hacer. El spray as you go es el que vamos haciendo por el canal de trabajo del videobroncoscopio. Pero la recomendación es hacerlo con un catéter epidural. ¿Por qué? Porque el canal de trabajo del fibro es muy grueso y yo cuando instilo va a salir una gota y yo quiero que salga un chorro de anestésico local. Entonces voy a tomar el catéter epidural, lo voy a cortar por encima del último orificio lateral. Recuerden que el catéter epidural tiene un orificio distal y 2 orificios laterales. Yo quiero que salga solamente por la punta, entonces lo corto exactamente por encima del último orificio lateral. Lo paso por el canal de trabajo y lo saco por la otra punta con un solo corte distal. Y entonces cuando yo estoy frente a la glotis, avanzo el catéter dentro de la glotis y ahí empiezo a topicalizar todas las cuerdas vocales y la primera porción de la tráquea. Es una técnica, el paciente lo tolera muy bien y va muy bien dirigida. Fíjense cómo se dirige hacia donde yo quiero topicalizar.
Con respecto a la sedación, dijimos que no era lo más importante, pero nosotros le podemos dar un confort al paciente. Ya sabemos que lo podemos hacer sin ningún tipo de sedación, pero yo la verdad que quiero que el paciente esté lo más confortable posible durante este proceso. Obviamente que si el paciente le molesta, está hipertenso y taquicárdico, con la sedación sola no se lo voy a sacar, se lo tengo que sumar a la topicalización o a los anestésicos locales que dijimos antes. Lo que podemos utilizar, benzodiazepinas, opiácicos o los hipnóticos intravenosos, acá tenemos todas las que se utilizan para la sedación y las dosis. Mi recomendación es utilizar Precedex, desmedetomidina. Realmente los trabajos son muy buenos y promisorios, y utilizarlo únicamente como único sedante, la verdad que con una buena topicalización anda y funciona perfectamente. Nosotros queremos que nuestro paciente esté en una escala de Ramsay 2-3, no queremos que esté ansioso, movedizo, pero tampoco queremos que esté totalmente dormido, y para lograr esa escala de Ramsay 2-3, con una dosis de 0,5 microgramos kilo de Precedex, realmente logramos una adecuada sedación del paciente. Fíjense que los trabajos que he conseguido, todos hablan de una alta satisfacción, de no una depresión respiratoria por parte del paciente, y es muy adecuado para hacer este tipo de sedación. Quiero detenerme en el último punto, o casi en el último punto, con situaciones especiales que se nos pueden asociar a la vía aérea dificultosa despierta. Y en primer lugar vamos a hablar del paciente crítico. El paciente crítico, si nosotros nos tenemos que trasladar a intubarlo a una unidad cerrada, debemos seguir, como dije antes, con todos los estándares que dijimos que tenemos que tener en el quirófano. Tenemos que tener mucho cuidado con la topicalización y ser muy enfáticos en la oxigenación. Si el paciente es obstétrico, lo que dije antes, sumar todo el anestésico local que le vamos a hacer a esa paciente, recordar que le vamos a hacer un bloqueo, recordar que si le vamos a hacer algún tipo de sedante, ese sedante puede pasar al bebé, y le tenemos que decir al neonatólogo qué es lo que le estamos haciendo a esa paciente. Y como tiene una alta tasa de falla, siempre marcar la membrana cricotiroidea previamente al procedimiento, para que rápidamente, si fallamos, podamos acceder al cuello de la paciente. Si tenemos un ecógrafo, identificarla previamente a las maniobras que vamos a hacer para poder acceder a ellos. Con lo cual, tener mucho cuidado con la paciente obstétrica con vía aérea difícil. Si tenemos un paciente con obesidad, mucho hincapié en la oxigenación, recordar que rápidamente se va a deprimir, tener mucho cuidado con la sedación. A veces veo que a un paciente obeso que está acostado, ni siquiera lo ponemos en 45 grados y le hacemos un sedante, ese paciente rápidamente va a la apnea y rápidamente desatura. Con respecto al trauma, tener mucho cuidado con el traumatismo de base de cráneo, no ingresar por nariz, y si tenemos que hacer una intubación despierto, entrar por boca, y pensar que lo más adecuado en presencia de sangre es un videolaringoscopio y no un videobroncoscopio. Y evitar el alto flujo en el caso de la fractura de base de cráneo. Por el contrario, si el paciente tiene trismus o no abre la boca o tiene un tumor, al revés, vamos a entrar por nariz. Tenemos que hacer mucho énfasis en el alto flujo, tenemos que oxigenar bien a ese paciente, y el abordaje va a ser nasal y a través de un videobroncoscopio. Y si el paciente tiene estridor, es lo más dificultoso de todo. Tener muchísimo cuidado con el paciente con estridor, mucho cuidado con lo que vamos a topicalizar, mucho cuidado con la oxigenación que puede agravar el estridor. Así que es un desafío muy grande un paciente con estridor vía aérea dificultosa y que lo tengo que intubar despierto. Por último, recordar que todo esto puede fallar, y si todo esto falla, tenemos dos caminos. O vamos para atrás, despertamos la sedación que hicimos, revertimos todo y posponemos el caso, o tenemos que ir al acceso cervical. Y el acceso cervical ya se vio en los trabajos del NAP4 que el más adecuado para hacer un acceso cervical, si es que contamos con ello, es un cirujano y no un anestesiólogo. La tasa de fracasos
que tuvimos los anestesiólogos haciendo acceso cervical fue muy alta. Si tenemos un otorrinolaringólogo, un cirujano de cabeza y cuello en el quirófano, es el más adecuado para hacer el acceso cervical en los quirófanos con mucho menor tasa de fracasos, mayor tasa de éxito. Con lo cual, recordemos todo esto y no nos empecinemos en hacerlo nosotros si no sabemos hacer un acceso cervical. Obviamente nosotros nos deberíamos capacitar constantemente, hacer cursos, tenemos todos los muñecos para poder acceder a accesos cervicales o este tipo de intubación despierto, y eso sería la manera más adecuada. Tratar de practicar en los simuladores que tenemos y no llegado el caso de un paciente difícil, tener que aprender con él. No es de ninguna manera. Siempre buscar al más experimentado en hacer todo esto. Así que no sé si me queda 1 minuto, Carlos, 2 minutos, podemos ver el caso clínico y si no, Sí, ya hemos claro, sí, terminado. sí. Tato, Bueno, dale. entonces, para tratar de resumir todo lo que vimos, todo lo que tuvimos en estos minutos, la idea es mostrar un caso clínico y ver reflejado todo esto. Este caso que lo hicimos con Mechi Ricard hace ya unos años, era el de una fibrodisplasia osificante progresiva, una enfermedad muy rara en el cual cada traumatismo del músculo del paciente le produce una osificación y hace que todo se vaya transformando en hueso, y realmente es una enfermedad discapacitante. Esta paciente que nos había llegado a nosotros venía en silla de rueda, tenía una posición muy difícil en la silla de rueda, casi acostado y hacia un costado, y con una capacidad residual funcional pulmonar muy baja por esta osificación de los músculos de la paciente. Nos contactamos con todos los centros del mundo, Mechi se contactó con todos los centros del mundo que hacían este tipo de patología. Nosotros terminamos siendo un centro de referencia al Hospital Italiano para este tipo de patología de toda América del Sur, así que puede ser que en algún momento nos vuelva a llegar un paciente como este. Esta era nuestra paciente y la posición que tenía. Fíjense la anatomía de la paciente, y cuando uno le hacía abrir la boca, esto era todo lo que podía abrir la boca. La paciente se venía a operar porque tenía caries, y realmente era imposible tener un tratamiento sobre las caries y teníamos que hacer una anestesia general, porque si hacían la extracción dentaria y se caía el diente dentro de la boca, era imposible sacarlo, con lo cual teníamos que proteger la vía aérea, y nos asesoramos con toda la gente que hacía esto, y la recomendación era hacer una intubación nasal despierta, proteger la vía aérea y poder hacer la extracción dentaria. Esta es la apertura bucal que tiene la paciente, esta era la saturación que tenía previo a cualquier tipo de maniobra, saturaba 88%. Entonces empezamos a colocar el Precedex, como les dije, a 0.4 miligramos kilo hora, recordemos que es kilo hora y no kilo minuto. Le hicimos el glicopirrolato que en ese momento teníamos en el quirófano, creo que seguimos teniendo, pero la dosis recomendada de glicopirrolato para producir la sequedad de las mucosas como anticialagogo. Y como teníamos que ir por nariz, como les dije, la recomendación es utilizar un vasoconstrictor, y en este caso la marca comercial era Nafasolex, pero es nafasolina, que es la que produce la vasoconstricción sin un aumento significativo de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Una vez que ya hicimos todo eso, embebimos los hisopos largos en lidocaína, en esta solución de lidocaína, y le colocamos los hisopos a la paciente con la forma que le dijimos, uno paralelo al techo de la nariz y otro paralelo al piso, para poder bloquear los ganglios, ramas del trigémino, y poder entrar por nariz. Nos preparamos, hicimos nuestro checklist, teníamos nuestro video broncoscopio de 3.7 milímetros, un tubo espiralado, el más finito que le podíamos poner a la paciente, el catéter epidural con la hojita de bisturí para poder cortar la punta, como les dije, y 4 mililitros de lidocaína al 2%, que era la que íbamos a instilar a través del canal a través del catéter que iba a estar a través del canal de trabajo. Ahí ya está todo armado, el catéter cortado, y la lidocaína al 2%, 4 mililitros, cargada en nuestro catéter epidural. Y nuestro carro, que en esa época creo que era una de las primeras veces que lo usamos, nuestro carro de vía aérea difícil, nuestro
donde tenemos todos los dispositivos para poder acceder a la vía aérea. Y acá en el video van a ver cómo lo resolvimos. Fíjense la posición, Mechi estaba colaborando desde la cabecera del paciente, Laura Meyer atrás del operador y el operador frente al paciente, con lo cual uno puede hablar con el paciente, puede ver los dos monitores, y creo que por ahí está Moyanito, ¿no? Que está detrás de Mechi. Fíjense que la posición de la paciente, en lo que pudimos, la colocamos a 45 grados, y una vez que estamos frente a las cuerdas vocales, instilamos, Laura nos está ayudando, introduciendo o quitando el catéter epidural e instilando a medida que vamos avanzando, por eso es el spray as you go, a medida que vamos haciendo, vamos instilando, y con esto tratamos de resumir todo lo que le di en la charla, en un caso práctico, haciéndolo sobre el paciente. Fíjense cómo Mercedes puede mirar tanto el monitor de la intubación como el monitor del paciente para ver que esté todo de manera adecuada, oxigenar al paciente. En ese momento no teníamos una cánula de alto flujo, pero hubiese sido lo ideal ponerle una cánula de alto flujo a esta paciente. La estábamos ventilando con un bajo flujo, pero así todo, si ustedes miran el monitor atrás, tiene una adecuada saturación. Vamos a ver cómo se resuelve si llegamos al final. Ahí está instilando en la última parte de la tráquea. A esta paciente obviamente no le podíamos hacer ningún tipo de bloqueo regional, porque cada vez que uno traumatiza el músculo se genera más tejido óseo, y ahí vamos a tratar de descender el tubo. La osificación del macizo facial era tan importante que era bastante difícil descender el tubo, con lo cual es muy importante no solamente ver y llegar con el videobroncoscopio, sino el pasaje del tubo. Es muy importante hasta que llegue de manera adecuada. Pero fíjense que la paciente lo toleró muy bien, y es lo que nosotros queremos, que nuestros pacientes toleren adecuadamente este procedimiento para poder terminar. Está con los ojos abiertos, está colaborando. Chequeamos por último a qué altura queda el tubo, nos tiene que quedar a unos 3-4 centímetros de la carina, y esa es la manera adecuada, y ahí sacamos por fin todo. Y bueno, después de explicarle a la paciente, vamos a proceder a dormirla para poder hacer el procedimiento. Así que ahí la estamos durmiendo. Bueno, gente, espero que haya sido de utilidad esta guía práctica de intubación despierto, y si no nos animamos se lo mandamos a algún conocido o algún enemigo, le mandamos un paciente así para que lo hagan ellos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Tato. La verdad que interesante. Muchos aspectos me parecen complejos de aprender si uno no tiene, no son pacientes de todos los días, no es para todo el mundo. No te estoy escuchando, Charlie. Perdón. A ver si estoy... ¿Ahora me escuchás? ¿Ahora me escuchás? ¿Ahora? No. Sí, se te escucha, Carlos, por ahí Tato. ¿Me escucha? Pero yo te escucho perfecto. ¿Escuchás, Tato? Hola, Tato. ¿Vos nos escuchás? Tato, ¿nos escuchás? Tato, no, me parece que... No, que pará, te voy a llamar. por ahí por el chat. Tato, no tenés el sonido Ahora bajo, sí, perdón, era yo. tenés los Era yo que no audífonos. tenía. Perdón, no tenía audio, repetime, Charlie. Tenés los audífonos. No, me quedé impresionado. Hay algunas cosas que me parecen muy difíciles de hacer si no lo podés aprender previamente, como el bloqueo del glosofaringio, que es muy útil, pero no es tan fácil de hacer, y usted tiene experiencia, pero no todos podemos recoger la misma experiencia, no tenemos tantos pacientes así. Me preguntaba si hay simulación para hacer este tipo de cosas, como para que, bueno, más gente lo pueda aprender, ¿no? Junto con el fibro y con algunas otras maniobras. Sí, sí, la realidad es que todo lo que podemos hacer en un paciente se puede simular en nuestros simuladores. Nosotros hemos diseñado no solamente los monos, los muñecos que habitualmente tenemos, sino que podemos simular, diseñar diferentes tipos de dispositivos para poder hacerlo, y nuestros talleres que hacemos de vía aérea habitualmente tratamos de reflejar esto
y hacer las intubaciones y los bloqueos y los accesos cervicales, todo se puede simular. La recomendación es simularlo por lo menos una vez por año. Si ojalá todo o la mayoría de nosotros podríamos simularlo una vez por año, estaríamos adecuados para hacerlo. Obviamente, siempre se trata que sea la persona que tiene más experiencia en esto, pero cuando sucede a la noche, cuando sucede un fin de semana, muchas veces lo resuelve la gente que está, y eso tenemos que capacitar a la gente como para que lo pueda resolver, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Complejo. Una pregunta sola. Sí. Tato, vos dijiste que el resultado en referencia a los abordajes es el mismo, tanto nasal como oral. A mí me da la sensación que el nasal puede ser un poquito más fácil desde el punto de vista práctico. ¿Qué pensás vos de tu experiencia? Y en cuanto a la tolerancia del paciente, también me da la sensación que el paciente lo tolera, tengo poca experiencia, siempre te diría vos, pero que el paciente lo tolera un poquito mejor. Evidencia a grado de, que es la experiencia mía, totalmente de acuerdo. La intubación nasal es mucho más tolerada por el paciente, y para el operador, anatómicamente, cuando vos salís a través del cabo, ya estás viendo todas las estructuras. A mí me resulta mucho más fácil. Ahora, si yo te tengo que poner la evidencia de los popes de la vía aérea, dicen que es exactamente igual una a la otra. Yo te recomendaría, si se puede, andar por nariz. O sea, obviamente si tenés un paciente con un traumatismo y no te metas por nariz, pero si lo podés hacer, anda por nariz. Bueno, gracias. Muy bien. Sí, Tato, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, Huguito, claro. Mira, peleamos mucho por el glicopirrolato, me acuerdo cuando vos eras jefe, hasta que lo conseguimos en farmacia. La ventaja básica que tiene es que es una base de amonio cuaternario y por lo tanto no pasa ni la barrera hematoencefálica ni la placenta para estos casos obstétricos. La pregunta que te hago es si vos tenés alguna experiencia del uso del glicopirrolato en spray, que hay en el mercado hace ya 4 o 5 años, pero yo nunca lo vi. Yo acá no lo he visto, lo he visto afuera, cuando he viajado lo usan en algunos lugares, lo he visto, y con muy buenos resultados. Pero acá en Argentina yo no sabía ni que estaba la presentación comercial, eh, pero lo he visto y con muy buenos resultados. Bien, no, sí, sí, hay. Pero Bueno, bueno, habría que buscar. yo nunca lo usé, pero por eso te preguntaba si vos lo habías usado. Habría que ¿Vos decís buscarlo que en en internet. Argentina hay glicopirrolato en aerosol? En spray, sí. Creo que desde el Ah, año 2019, 2020. Alguna vez lo busqué hace tiempo más o menos. No me Bueno, acuerdo, pero podríamos hay. buscarlo y tratar de traerlo, sí. Gracias. una última pregunta. Sí. Entonces, los videolaringos no han reemplazado al fibro prácticamente. Es decir, el fibro sigue manteniendo un campo bastante amplio de acción, y los videolaringos te pueden facilitar la intubación difícil con un laringoscopio y algo más, pero hasta un nivel determinado, o eso entendí yo o lo entendí mal al comienzo. ¿Cómo es el área donde actúa el videolaringo y donde actúa el Mira, fibroscopio? la recomendación actual de todos los últimos algoritmos es que vaya ya de entrada con un video laringoscopio siempre que el paciente abra la boca. O sea, esa es la recomendación. Lo que pasa es que los costos que tiene el video laringoscopio hace que nosotros no podamos tener uno por quirófano o uno por pasillo, pero la recomendación actual es andar directamente con un video laringoscopio. El tema del video broncoscopio, o sea, el fibrobroncoscopio, sigue teniendo un lugar en esto de la intubación despierto y sobre todo nasal, en la cual vos no podés entrar por boca. Ahí no hay otra, y tenemos que ir con un video broncoscopio o fibrobroncoscopio. Ahora, si vos tenés la posibilidad de hacer las dos cosas, vos decís, a este tipo no lo duermo, no sé, porque tiene una cara así y barba y no lo voy a poder ventilar, pero te da lo mismo intubar por boca o por nariz, ahí podrías usar tanto un video laringoscopio como un fibrobroncoscopio, porque la elección de por dónde vas es tuya con el tipo despierto. Ahora,
yo insisto, poner una pala de laringo, bajarle la lengua, las arcadas, si vos no haces un adecuado bloqueo glosofaringeo, es muy alto. Tenés que saber hacer un muy buen bloqueo. En cambio, el fibrobroncoscopio, sobre todo nasal, se tolera mejor. Sí. Hoy tendríamos que tener, supone que pudiéramos, si tuviéramos el dinero suficiente, lo lógico sería tener un videolaringo en cada quirófano. Sí, por supuesto. Deberíamos tener un videolaringo en cada Esa quirófano. es la recomendación. Sí, obviamente los países que ya lo pueden hacer lo están haciendo. Nosotros habíamos logrado tener uno por centro quirúrgico, teníamos uno en obstetricia. Sí, en obstetricia tuvimos uno solo, que en sí lo trajimos para compartir con Neo. En ortopedia tuvimos uno, en la boca tuvimos uno, y en quirófano central teníamos uno por pasillo, y en toda la área externa uno. O sea, era una relación bastante lógica. En San Justo se trajo o se está trayendo todo un carro de vía aérea completa, con lo cual era una relación bastante adecuada. Lo que sucede es que se fueron rompiendo, tienen una tasa de rotura bastante alta, toda la parte electrónica de los videolaringoscopios. Y lo otro que nos está pasando es que nuestros modelos de CIMAC son viejos. Y cuando vos lo querés reponer, ya te exigen la tecnología nueva y tenés que cambiar todo, la pantalla, la rama, el módulo óptico. Eso es lo que nos está pasando. Obviamente hay modelos más económicos, los modelos orientales, sobre todo chinos, están haciendo una tecnología similar a un costo más reducido, pero realmente las imágenes, el peso, la ergonomía del producto no deja bastante que desear, y no es comparable con, por ejemplo, la marca de Storz, que es muy adecuada, o el GlideScope, que también es muy importante en todo el mundo, y nosotros acá en Argentina ya se fue el distribuidor de GlideScope. Bueno, nada, yo no tengo ninguna pregunta más. No sé si alguien quiere hacer más preguntas, algún ¿Puedo hacer comentario. una pregunta? Sí. Sí, Isabel. ¿Hay alguna recomendación en el caso de, una vez hecha la extubación de estos pacientes con vía aérea muy dificultosa, como para, digamos, alguna maniobra en el caso de tener que reintubarlo o reasegurar la vía aérea? Sí, los algoritmos actuales, ISA, hacen muchísimo hincapié en la extubación de estos pacientes, y es todo un capítulo aparte. Pero rápidamente te puedo decir que la recomendación más adecuada es dejar una guía. Y la guía que recomiendan es una cuerda de piano, que es bastante tolerada por el paciente, que es atraumática en la punta para no perforar ningún tipo de bronquio. Y si tenés que reintubar esa guía, esta cuerda de piano, le colocas una guía de transtubación que es un poco más gruesa, y a través de la guía de transtubación le colocas el tubo. Eso rápidamente es lo que uno debería hacer cuando estuvo este tipo de pacientes complejos. Muy bien. Bueno, más preguntas. Raquel, tenés abierto el micrófono, hija. Fíjate si lo podés apagar. ¿Alguna pregunta más? No tengo que hablar. ¿Comentarios? Bueno, gente, muchas gracias. Muchas gracias. La parte que yo quería dar un informe de 10 minutos, lo vamos a dar en otro momento. Estamos justo en horario y vamos a respetar eso. Bueno, Tato, muchísimas gracias por el Ateneo, fue muy interesante. Vía aérea empieza a ser cada vez más difícil, un capítulo muy difícil para todos y que hay que tener presente, ¿no? Muchísimas gracias. Nos vemos Bueno, la semana que chao. viene. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Ya está.